Dios les bendiga, amados hermanos. Feliz noche para todos. Una vez más, dándole gracias al Señor por el privilegio que nos da de seguir compartiendo la palabra del Señor y de poder llegar hasta cada uno de ustedes, sabiendo que el corazón de cada uno en estos momentos se convierte en tierra fértil para la semilla de la palabra que es sembrada en cada uno de nosotros y después de eso pueda producir abundante fruto. Estamos agradecidos con Dios porque hasta este día hemos podido ver la mano del Señor. Espero que usted se encuentre bien, se encuentre resguardado, confiando en nuestro Dios Todopoderoso, en el único que realmente nos puede sacar adelante y nos puede guardar de todo esto, ¿verdad? Espero que haya podido usted, si le tocó salir por razones de trabajo, por razones de necesidad, espero que haya podido ir y regresar con bien a sus hogares, cubierto por la mano poderosa del Señor. Yo espero que usted esté confiando en el Señor, sabiendo que, hermano amado, nos toca a nosotros, ¿verdad?, poner nuestra parte, que es la de ser precavidos, ser, prevenir, ¿verdad?, en lo que nosotros podamos, pero sobre todas las cosas poner la confianza en las manos del Señor, sabiendo que Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros, que Él es el que tiene nuestra vida en sus manos, ¿verdad? Sabemos, amados hermanos, que nosotros hacemos la parte que nos corresponde, pero no es suficiente esa parte, no es suficiente. Usted sabe, como lo hemos venido hablando, hermanos amados, en días anteriores, no es suficiente porque realmente, hermano, nada de lo que se haga humanamente es 100% seguro para prevenir en estos casos, ¿verdad? Sabemos que estamos lidiando con un enemigo, por decirlo así, invisible. Usted no lo ve, no sabe dónde está, ¿verdad? Usted trata la manera de usar todo lo posible, ¿verdad? Yo veo que las manos nos lavamos, ¿verdad? Y algunos las suelas de los zapatos y todo lo demás, pero en realidad asumiendo, ¿verdad? Porque en realidad luchamos contra algo que no se mira, por lo tanto, nada de lo que podamos hacer es 100% efectivo, ¿verdad? Tiene su efectividad, pero yo creo con todo mi corazón que lo 100% efectivo es confiar en nuestro Señor, entender, ¿verdad, hermanos amados, que Dios tiene el control de nuestra vida, que nosotros no, hermano, estamos en las manos de ningún protocolo, sino que estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Ni siquiera estamos en nuestras propias manos, sino que estamos en las manos de Dios. Él es soberano, en Él está nuestro inicio y en Él está nuestro final. Hermano amado, en Él está todo lo que nosotros somos y lo que vamos a llegar a ser. De alguna manera, hermano, debemos de comprender que no podemos nosotros en el plano humano, hermano, sentirnos seguros. La única manera de sentirnos seguros es en el Señor. Solo Dios nos puede dar esa seguridad, nos puede dar esa bendición, hermano, y si Él quiere, ¿verdad?, nos guarda de la situación, y si Él quiere nos ayuda a salir de la situación, porque usted me puede decir, pastor, y entonces, ¿cómo es esto? Porque yo conozco algunos hermanos que se han enfermado. Sí, lo que pasa es que también, hermano, usted tiene que comprender que en algunas ocasiones Dios va a permitir que pasemos por algunas cosas y ahí el Señor nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Hay un propósito en todo eso y el Señor se va a glorificar en todo eso. Así como cuando al pueblo de Israel le tocó pasar por el desierto, ¿verdad? Había un propósito en todo eso, revelársele a ellos, enseñarles muchas cosas, ¿verdad? Incluso, hermano, usted me puede decir, pero mire, pastor, hay gente, hay creyentes que también han fallecido por causa de esta situación. Y yo le diría, sí, hermano, tiene razón, también los creyentes morimos. También los creyentes fallecemos, ¿verdad? De esta o de cualquier otra enfermedad, los creyentes todo el tiempo hemos tenido que pasar. ¿Y por qué? Porque yo he venido diciéndole, hermano, desde hace mucho tiempo que realmente hay un tema muy, pero muy importante que nosotros los cristianos no hemos sabido abordar con la madurez necesaria. Incluso, hermano,
qué tremendo cuando tocamos ese tema, cómo se alborota todo, ¿verdad? Y es el tema de la muerte. Fíjese, hermano, tarde o temprano, ¿verdad? Si el Señor no ha venido, si no nos ha arrebatado, hermano, tarde o temprano tendremos que partir de aquí, de esta tierra, porque la meta no es la tierra. El Señor nunca nos dijo, hermano, que la meta era eternizar aquí en la tierra, sino que la meta, dijo el Señor Jesucristo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también puedan estar conmigo. Entonces la meta es esa. La muerte, hermano amado, o por decirlo así, ¿verdad? Estoy hablando de la muerte física, ¿verdad? La muerte física, hermano, es solamente el paso, es un paso o una transición de un estado a otro, ¿verdad? No es que algo termine, no, absolutamente nada. Para el creyente, hermano amado, solo es una transición. El apóstol Pablo decía, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Es algo inmediato, hermano, y entonces eso ha sido así, ¿verdad? Desde que tenemos, desde que existe la historia, podemos nosotros ver que las personas han fallecido de una o de otra manera. No se enfoque solamente en esta situación porque, hermano, quiero que sepa que mientras ahorita todas las cámaras están enfocando, ¿verdad?, el número de personas que se enferman del virus o que mueren del virus, hay muchísima gente más enfermándose de otras cosas y muriendo también de otras cosas, ¿verdad? Pareciera ser, le decía yo a alguien que desde que salió este virus, ¿verdad?, pareciera ser que todas las demás enfermedades desaparecieron. Ya nadie cuenta si alguien ha muerto de cáncer, si alguien, hermano, de otras enfermedades. A todo el mundo como que se le olvidaron las demás cosas. Entonces, no nos preocupemos. Nuestra vida y el tiempo de permanencia en esta tierra, el Señor la tiene. Obviamente, hermano, a nosotros nos toca ser responsables con nuestra propia vida en todos los ámbitos, no solamente en esto. Responsables, hermano, en la manera en que vivimos, responsables en la manera en que nosotros nos conducimos en esta tierra, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, yo quisiera que nosotros pensáramos por un momento, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos nosotros en cuanto a la alimentación, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a mantener una buena y balanceada alimentación para evitar, hermano, que nosotros nos estemos recurrentemente enfermando de cualquier otro tipo de cosas, incluso de este tipo de virus que se mueven, porque si nosotros tuviésemos una alimentación mucho mejor de la que hoy tenemos, a lo mejor nuestro sistema inmunológico estaría más preparado, ¿verdad? Y podríamos hacerle frente a muchas más cosas. Pero dentro de todo, hermano amado, puedo entender con todo mi corazón y confiar en que el Dios bueno, maravilloso, aquel que su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, tiene mis días en su mano. Y fíjense, hermano, que a veces por no entender estos temas y por no quererlos abordar, ¿verdad? Porque no nos gusta hablar de esto, no nos gusta hablar de esta situación, de lo que le llamamos muerte, no nos gusta, ¿verdad? A los pastores, ¿verdad? No nos gusta porque sentimos nosotros que tocamos fibras sensibles. A nadie le gusta hablar de muerte porque dice que se siente, ¿verdad?, feo. Pero la misma Biblia dice que es mejor estar en la casa donde hay luto que en la casa donde hay fiesta. Fíjense qué tremendo. Número 1, dice que también es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Otra cosa tremenda, ¿verdad? Y aparte de eso, hermano amado, al no entender esto, me da la impresión a mí que por eso es que hay muchas personas que a la hora que les toca enfrentarse con esto, no saben dar este paso, ¿verdad? Número 1. Y número 2, hay personas que cuando pierden un ser querido, quedan molestas con Dios, quedan enojadas con Dios, quedan mal, no logran superar esa situación y es por el mal concepto que tenemos acerca de esto. De verdad, hermano, yo he estado meditando mucho en la estatura que alcanzó el apóstol Pablo, ¿verdad? En cuanto a lo que él podía decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cosas como esas, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero lo más importante es lo que él escribió a los filipenses cuando les dijo, a la verdad estoy para partir, ¿verdad? Pero me siento, decía él, estoy
tengo dos cosas que chocan, ¿verdad? Una es que quisiera irme, dice, con el Señor. Eso es lo que yo deseo, dice Pablo. Imagínense qué tremendo, porque es muchísimo mejor, dice él. Y la otra es quedarme a causa de ustedes para que Dios se siga glorificando en sus vidas. Entonces, yo creo, hermano, que Dios con todo esto nos está mostrando, hermanos, que primeramente nuestra meta no está en esta tierra, sino que nuestra meta está con el Señor. Y alguien me decía a mí, pero ¿cómo es posible que usted esté buscando la muerte? No, hermano, yo no busco la muerte. No soy insensato. Tampoco le pido a usted que la busque. No, hermano. Lo que yo estaba tratando de explicar ese día cuando me señalaron esa situación es que, hermano, la muerte va a llegar aunque yo no la ande buscando. Fíjense que al contrario, hermano, la gente busca no morir y se da cuenta, hermano, cada día salen más tratamientos para alargar la vida y salen un montón de cosas. ¿Y cuántas personas no han buscado, hermano, el famoso elixir de la eternidad o el elixir de la juventud? Hermano, a tal grado que por ahí se comenta que en algunos lugares, ¿verdad? Hay una cierta élite, ¿verdad? Que utiliza, si no me equivoco, según esas investigaciones, ¿verdad? Que utilizan niños para producir ciertas cosas que después las inyectan o las beben, ¿verdad? Las personas adultas como un supuesto elixir de la juventud, ¿verdad? Y la gente busca todo el tiempo alargar la vida. Y esa ha sido todo el tiempo, hermano amado, la premisa del ser humano, querer vivir más. Entonces, pero lo cierto es, hermano, que por mucho que extendamos nuestros días, si el Señor no ha venido y no nos ha arrebatado, pues entonces tendremos que partir y transicionar y llegar a las moradas celestiales a través de esa plataforma, ¿verdad? Entonces no es que uno busque, que quiera o que hermano, uno esté mandando a la gente a eso. No, estoy hablando acerca de que mientras nosotros no logremos vencer el temor a la muerte, mientras no podamos vencer, hermano, el miedo a morir, y me estoy refiriendo al hecho, hermano, de que solo se puede vencer en Cristo, entendiendo, hermano amado, que Cristo Jesús ya venció la muerte y que nosotros no morimos, sino que dormimos, y que aparte de eso, hermano, es una transición para estar con el Señor. Es la única manera. Fe es lo único, la única manera, ¿verdad? Entonces, mientras no logremos vencer eso, no vamos a poder vivir una vida plena, porque todos los temores del ser humano se derivan del temor a la muerte. O sea, mientras no logramos, hermano, de alguna manera vencer o por lo menos enfrentar a la situación, no podemos vivir en plenitud, ¿verdad? Porque estamos todo el tiempo, recuerden que la Biblia dice que el enemigo, hermano, tenía la humanidad subyugada por el temor a la muerte. Pero bueno, todo eso, hermano, es una situación que cada uno tiene que ir de alguna forma evaluando en su propia vida y a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Entendiendo en cuanto vamos avanzando y conociendo más al Señor. Fíjese, hermano, que yo me pongo a pensar que si nosotros tuviéramos de verdad una revelación del cielo, pero una revelación genuina, ¿verdad? Yo le puedo asegurar, hermano, que nosotros al tener esa revelación quisiéramos estar allá y no aquí. O sea, si tuviéramos una verdadera revelación del cielo, de verdad que nuestra oración no sería quedarnos más tiempo aquí, sino que sería: Señor, yo quiero estar allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, si supiéramos todo lo que hay allá, todo lo que representa la vida eterna, hermano, yo le puedo asegurar, hermano, que usted y yo no tendríamos tanto problema con el hecho de enfrentar esa situación. Lo que pasa es que aún estando en Cristo, a muchos todavía seguimos teniendo aquel pensamiento o aquella creencia de que con la muerte se termina todo. Entonces, pero no es cierto, hermano, no es así, ¿verdad? Hay mucho más. De verdad, la verdadera vida es allá, no acá. La verdadera vida, hermano amado,
es al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, nosotros mientras tanto estamos orando, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos libre. Y que si el tiempo llega para nosotros, hermano, escuche esto que es muy importante, que si el tiempo llega para nosotros de partir, que podamos partir en Cristo. Esa debe ser nuestra verdadera preocupación. O sea, que el día que nos toque partir, estemos, hermano, en Cristo. O sea, no apartados del Señor, no alejados del Señor, no fríos, no. En Cristo. O sea, que seamos encontrados, hermano, en nuestra mejor temporada con el Señor. Esa es la meta de nosotros, ¿verdad? Y que el Señor nos lo permita. Pero bueno, hermano amado, qué bueno que usted ya se conectó esta noche, qué bueno que usted ya está en línea con nosotros. Siempre aprovecho, antes de compartirle la palabra, aprovecho para hablarle y para darle algunas palabras que han estado resonando en mi corazón, ¿verdad? Antes de ir ya al grano, a la palabra del Señor, ¿verdad? Fíjese, hermano, que hoy quiero seguir hablándole un poco acerca de la fe. Hablamos acerca de la estatura de la novia y hablamos de que hay diferentes aristas para medir la estatura, ¿verdad? Hablamos que así como el niño, ¿verdad? Cuando va creciendo, lo miden el peso, la estatura, le van midiendo diferentes cosas para saber si el niño está creciendo correctamente, ¿verdad? Le van midiendo su desarrollo psicomotriz para saber si el niño está de acorde a la edad que tiene, van midiendo también incluso su desarrollo en cuanto a su habla, ¿verdad? Para saber si el niño está realmente desarrollándose bien. Entonces, igual, hermano, la novia, la iglesia del Señor, está siendo medida constantemente para establecer su estatura, ¿verdad? Recuérdense que el propósito de Dios es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que alcancemos la estatura de Cristo. Y para eso tenemos nosotros mismos que estar atentos. Hemos hablado, hermanos, de crecer en sabiduría, en conocimiento. Es una de las áreas que se debe desarrollar. Acuérdense que la palabra crecer significa aumentar, significa desarrollar, significa que nos dieron una medida inicial y nosotros tenemos que irla aumentando. Entonces hemos hablado de la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la revelación, que son cosas que nosotros deben de crecer. No podemos tener hoy el conocimiento y la sabiduría de hace un año. No puede ser. Si usted está en Cristo, usted debe tener ya un conocimiento diferente. No podemos caer en lo que dice el apóstol Pablo, que teniendo que ser ya maestros, se nos tiene que volver a enseñar los rudimentos que se le enseñan al recién convertido. No puede ser. Tenemos ya que estar avanzados, ¿verdad? Luego de eso, hermano, eso nos habla de madurez, las decisiones que tomamos, la forma en que vivimos, cómo nos expresamos, todo eso, hermano, habla de nuestra estatura espiritual. Luego hablamos de la gracia, hermano, cuando dice que Jesucristo crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hemos hablado también de entonces de crecer en fe, o sea que nuestra fe debe ir creciendo. Y por eso, hermano amado, es que Dios nos va presentando o permitiendo diferentes desafíos en la vida. ¿Por qué? Porque esos desafíos, hermano, van de alguna forma, hermano, haciendo que nuestra fe se vaya desarrollando. Alguien puede entender esta noche que los problemas por los cuales Dios te ha permitido pasar, aquellos que no te evitó, porque hay cosas que Dios te evita, pero hay cosas que Dios permite en tu vida, porque Él sabe que eso te va a ayudar a aumentar tu fe, vas a crecer en fe. Por eso, hermano, cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, la Biblia dice que no lo llevó por el camino más corto, porque ese camino suponía, hermano, enfrentarse con ejércitos muy poderosos contra los cuales Israel no iba a poder pelear. Entonces Dios sabe cuáles son aquellas cosas que tú no vas a poder enfrentar y cuáles son aquellas cosas que yo no voy a poder enfrentar. Entonces esa las evita, o sea, esa nos dice no, ahí no. Esa batalla no es para ti. Esa batalla puede ser para otro, pero no para ti. Por eso Dios no te hace pasar por ahí.
Pero el Señor, hermano, los hizo dar vuelta y los hizo enfrentarse a una situación difícil, ¿verdad? Enfrente de ellos el Mar Rojo y atrás los egipcios que los seguían. Y entonces el pueblo de Israel, hermano, se ve en ese momento desafiado. Y usted conoce la historia, que unos comenzaron a decir: ¿y por qué nos trajiste hasta aquí para morir? Bien te decíamos nosotros que no nos sacaras de Egipto. Y entonces, hermano, Dios le dice a Moisés, porque Moisés comienza a orar, le dice: ¿por qué oras? ¿Por qué clamas en este momento? Alza tu vara y divide el mar y que este pueblo marche. Y entonces vieron la gloria de Dios. Entonces los hizo pasar por ahí, porque esa situación sí la podían atravesar, y a través de ella, hermano, la fe de ellos creció. Vieron el mar que se abrió, vieron, hermano, tremendo cómo ellos pasaron en seco, y vieron después cómo el mar se cerró y los egipcios que venían detrás de ellos se ahogaron y nunca más los volvieron a ver. Y al otro lado cantaron, hermano, las mujeres danzaron con pandero. Entonces Dios te permite pasar por diferentes momentos de tu vida para que tu fe vaya creciendo. Hablamos también, hermano, acerca de los niveles de fe, cómo medir la fe, ¿verdad? Entonces hablamos, hermano, de nada de fe, ¿verdad? Como cuando Jesucristo dice que fue al lugar donde había crecido y no pudo hacer milagros porque ahí no encontró fe. Fíjense qué tremendo, no había fe. Luego habla la palabra de poca fe, cuando el Señor les decía hombres de poca fe. Luego habla también otra oportunidad donde dice mucha fe. Ni aún en Israel he hallado, tanta fe, no he hallado tanta fe. Y luego, grande es tu fe, cuando le dice a aquella mujer, mujer, grande es tu fe. Pero también hay otra medida, cuando el Señor habla de los débiles en la fe. Los débiles en la fe son aquellos que no están bien cimentados, son aquellos que no están bien parados y por cualquier cosa se resbalan o se caen. Son aquellos, hermanos, que si ven un mal testimonio se apartan del camino. Son aquellos que si ven a un hermano haciendo algo incorrecto se apartan del camino. Son aquellos que, hermanos, si oyen un comentario incorrecto o un comentario que no entienden, se apartan del camino. Esos son los débiles en la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que nosotros los maduros debemos andar en el amor. Y andar en el amor significa comportarnos correctamente delante de aquellos que son débiles en la fe, para no provocar que vayan a caer, ¿verdad?, de la fe. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: bueno, tú, si tú crees, ¿verdad?, que comer carne no te hace daño, pues no hay problema, ¿verdad? Pero acuérdate de no comerla delante de los débiles en la fe. Porque, hermano, qué tremendo es que los débiles en la fe son personas que muchas veces tienen años en el evangelio, pero no se cimentan, no tienen la mirada puesta en Cristo Jesús. Y otros débiles en la fe son niños que vienen creciendo y que por cualquier cosa se pueden desviar. Amén. Vamos a ver si el próximo miércoles hablamos un poco más de los débiles en la fe. Pero hoy quiero hablar de otro tema que tiene que ver con la fe. Quiero hablar acerca de la fe sin obras, o la fe muerta. La fe que realmente, hermano, no tiene frutos, es una fe muerta. Así que, le pido que me acompañe a el libro de Santiago. Vamos a leer esta porción y luego oramos pidiéndole a Dios la bendición sobre esta palabra. Santiago capítulo 2, por favor. Versículo número 14 en adelante. Quiero que usted lo busque y lo tenga a la mano para que podamos esta noche pedirle al Señor su ayuda. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Oiga, dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Mire qué tremenda esa pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, oiga, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, mire dos conceptos ahí, ¿verdad? Ahora, verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta bendita noche te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Señor, que traigas sobre nuestra vida un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo. Señor, por favor, alumbra, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Dios eterno. Oramos esta noche para que todo espíritu sordo y mudo sea reprendido y echado fuera, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, pidiéndote, Señor, que tu palabra sea revelada a nuestra vida, Señor, por favor, te lo suplicamos. Oramos, Señor, por las necesidades de tu pueblo, por cada uno, Señor, de aquellos que están necesitando, Señor, un milagro, que están necesitando una respuesta, que están necesitando una sanidad, una provisión, Señor, que están necesitando, Dios mío, que una puerta se abra, que una solución venga. Oramos en el nombre de Jesús para que tú puedas hacer esa obra perfecta, Dios eterno. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por las ofrendas, los diezmos, las primicias, la siembra, Dios eterno, de cada uno. En el nombre de Jesús multiplica y sigue proveyendo, Señor, a aquellos, Señor eterno, que no se han olvidado, Padre, de su pacto contigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese, hermano, que en este tema hay una tremenda polémica. Es decir, que algunos, ¿verdad?, sostienen literalmente que la fe, ¿verdad?, no sirve si no va acompañada de obras. Otros dicen que las obras no sirven y que solamente es necesaria la fe. De hecho, existe, hermano amado, una polémica y algunas personas sin tener el discernimiento y algunos incluso con malas intenciones han tratado la manera, hermano, de establecer que hay una pugna entre Santiago y el apóstol Pablo. Fíjese qué tremendo. Como que si Santiago estuviese refutando lo que el apóstol Pablo establece, porque Pablo habla acerca de que somos salvos por la fe. Ya vamos a ver algunos textos que el apóstol Pablo sostiene, y no solamente el apóstol Pablo, pues, porque también la Biblia, hermano, habla de que el justo por la fe vivirá. Entonces, algunos dicen, ¿verdad?, que hay contradicción. Otros dicen, hermano, ahí que hay una diferencia entre Santiago y Pablo, como le estoy explicando, a tal grado, hermano, que muchas personas han tratado de desestimar al apóstol Pablo y sus epístolas, hermano, como enseñanzas. Han tratado de decir que esas enseñanzas no van de acuerdo, ¿verdad?, a las escrituras. Pero se les olvida que el apóstol Pablo, hermano amado, es el perito arquitecto de este edificio, y es el apóstol de la incircuncisión, o sea, el apóstol enviado a los gentiles, y que es a él, hermano, a quien se le dan las pautas, las normas y todas las directrices para lo que hoy conocemos como la iglesia del Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo es enviado, es encontrado por Cristo, enviado por Cristo, comisionado por Cristo a predicar el evangelio a los gentiles. Entonces,
no puede haber, hermano, una contradicción. De hecho, usted tiene que comprender que la Biblia, hermano amado, la suma de toda la Biblia es la verdad misma. O sea, la Biblia no se resta ni se contradice. La Biblia se suma y se explica ella sola. O sea que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia, hermano, se va complementando y se va sumando. Entonces, nunca se contradice ni tampoco se resta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando, hermano amado, es que lo que nosotros tenemos que entender es la diferencia que hay, o mejor dicho, debemos de entender en lo que significa la fe y lo que provoca la fe en el corazón del hombre. Entonces, mire bien, antes que nada, yo quiero establecer esto en su corazón, que es una verdad que a usted le va a bendecir mucho. Lo primero que usted tiene que entender es que las obras no salvan. Óigame bien, las obras no salvan. Porque si las obras salvaran, cualquiera que hiciera obras, no importando ni siquiera por qué las hace, ¿verdad? Porque de eso vamos a hablar también, ¿verdad? Pero cualquiera que hiciera obras, aunque no creyera en Cristo, se salvara. Entonces las obras por sí solas no salvan, ¿verdad? Sino que las obras en el Evangelio, las obras son la evidencia de que la salvación ha llegado a nuestras vidas. En pocas palabras, hermano, fíjese que la salvación es producto de la justificación que viene por la fe en Cristo Jesús. O sea, somos salvos porque fuimos justificados por la fe en Cristo. Al creer en Cristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos alcanza la justificación y la justificación provoca en nosotros salvación. Amén. Entonces, las obras son el producto de la regeneración. Fíjense bien, las obras son el producto de la regeneración que nos permite andar como nuevas criaturas. O sea, ahora que ya soy salvo porque creí en Cristo. Al ser salvo hay un nuevo nacimiento y hay una regeneración que comienza en mi vida y ella me permite a mí, hermano, comenzar a obrar diferente de como antes obraba y se comienza a ver en mí el fruto, hermano, de esa fe que un día yo tuve en el Señor. Por eso es que Santiago habla de la fe perfeccionada. Fíjese bien, la fe perfeccionada por las obras. Entonces, Santiago habla de dos ejemplos, ¿verdad? El primero que pone es Abraham. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios le da una orden a Abraham de salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Y entonces dice que Abraham le creyó a Dios saliendo de su casa. Y dice que le creyó y le fue contado por justicia. Entonces significa, hermano, que alcanzó o comenzó la obra en él cuando creyó. Significa que ahí hay un nivel, ahí creyó. Pero luego dice, ¿verdad?, que habla de que cuando Abraham ofreció en el altar, ¿verdad?, también fue como que se perfeccionó o se concretó aquello en lo que había creído, ¿verdad? Entonces, viera, hermano, qué tremendo cuando usted comprende esto para no caer en engaños, ¿verdad? Y ni tampoco caer en errores, porque ya le voy a explicar también muchas cosas acerca de las obras de la fe. Ahora bien, cuando usted, hermano, analiza y lee el libro de los Hebreos, capítulo 11, que nosotros conocemos como la galería de la fe, usted se da cuenta, hermano, que dice, por la fe hicieron tal cosa. Por la fe conquistaron, por la fe cerraron bocas de leones, por la fe. Entonces habla de que la fe lo llevó a una acción, o sea, los hizo tomar una acción, o sea que la fe los hizo obrar. Y en realidad, hermano, la fe se manifiesta en las obras que hacemos o en la forma en que caminamos u obramos. Porque usted me puede decir, yo tengo fe, pero sus actitudes, pero su forma de caminar demuestran lo contrario. Entonces, fíjese qué tremendo, porque Santiago comienza en los versos que leímos
Dice, si alguno dice que tiene fe. En pocas palabras, hermano, no solamente de decir que tenemos fe. Porque yo me recuerdo también, hermano, que el Señor dice, al ver la fe de ellos, en el caso de aquellos hombres que habían llevado a su amigo el paralítico, lo habían subido por el techo, lo bajaron en medio de la reunión donde estaban, porque no se podía entrar a la casa que estaba repleta de gente. Y Jesús dice, al ver la fe de ellos, mire qué tremendo, o sea que la fe, hermano, es visible por las actitudes y las obras que nosotros manifestamos. Mire qué tremendo. También dice, en otra oportunidad, hermano, habla acerca de que había un paralítico, dice la palabra, que hermano fue levantado porque se vio en él, se vio que había fe. Mire qué tremendo. Entonces yo me pongo a pensar, hermano, cuáles serán aquellas actitudes que manifiestan que en realidad hay fe en nosotros. Entonces, pero aquí, hermano, está hablando de salvación también. Y por eso es que para mí era muy importante el poder tocar todos estos temas, porque no nos podemos confundir en cuanto a todo esto. Ahora, mire qué interesante. El apóstol Pablo, si me acompaña, Efesios, por favor, capítulo número 2 y verso 8. Rapidito vamos a leer esto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Subráyeme por favor esa parte, para que nadie se gloríe. Porque mire hermano, qué tremendo, porque si fuera por las obras, tendríamos de qué gloriarnos. Porque entonces, hermano, sería una competencia, a ver quién hace más obras y quién se gloria más, y quién dio más, y quién puso más, y quién hizo más. Entonces, hermano, sería algo tremendo, porque ya no sería la gloria para Dios, sino que la gloria sería para el hombre que hizo las obras para alcanzar salvación. Y si las obras por sí solas, hermano amado, salvaran, ¿para qué entonces Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario? ¿Para qué el Señor tuvo que morir por nosotros? Entonces mejor hubiera venido Cristo y hubiera dicho, bueno, señores, los que hagan obras van a ser salvos, y entonces ya estuvo, y se hubiera librado de la muerte en la cruz. Pero no fue así, sino que el Señor, hermano, dio su vida para que nosotros por gracia seamos salvos. Ahora bien, entonces, pastor, no hago obras. No, permítanme. Las obras son el resultado de la salvación en la vida del hombre. Porque soy salvo, porque fui alcanzado, porque estoy agradecido con Dios, porque estoy en deuda con el Señor, porque, hermano, entiendo cuando la Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Porque entiendo que la Biblia dice que debo hacer misericordia. Porque entiendo, hermano, que es parte de mi regeneración. Entonces, por eso es que yo puedo hacer obras. Hermano, qué tremendo eso, ¿verdad? Significa, hermano, que si la salvación no viene a mí primero, si la redención no viene a mí primero, si la restauración no viene a mí primero, entonces las obras que salgan de mí no son contadas como obras buenas. Fíjese qué tremendo, hermano. Yo quiero que usted comprenda esto. Fíjese que este día el Señor me hablaba tremendamente, porque fíjese que en un momento estaba viendo una entrevista que le hacían a un jugador de deporte, un jugador de fútbol. Usted sabe que en algunos países, ¿verdad?, ya reiniciaron las jornadas deportivas, pero lo están haciendo, hermano amado, solamente jugando los futbolistas, y no hay ningún tipo de espectador, ¿verdad? Los estadios están vacíos para evitar los contagios, ¿verdad? Entonces, fíjese qué tremendo, porque este jugador que estaba siendo entrevistado, le preguntaron y le dijeron cómo se sentía jugar con el estadio vacío. Entonces él dijo, mire, es difícil. Oiga bien, es difícil, dijo, porque no hay aplausos, porque no hay, dijo, motivación,
porque no está, dijo, ¿verdad?, la afición que lo motiva a uno y que lo empuja. Entonces fíjese que cuando yo oí esas palabras, aunque usted no me lo crea, en esos momentos el Señor me hizo entender que algo así son las obras que hacemos en el Señor. ¿Quieres saber cuando una obra viene verdaderamente del Señor? Esa obra se hace sin aplausos, sin cámaras, sin buscar absolutamente nada. Se hacen no para quedar bien, no para ganar, hermano, favor, no para ganar protagonismo, no para ganar nada. ¿Sabe por qué se hacen? Porque brotan de un corazón agradecido con Dios que quiere únicamente ser colaborador de Dios en la tierra. Y no le importa que nadie le aplauda. Así que al verdadero hijo de Dios no le afecta como le afecta a ese jugador el estar en un estadio sin afición. A él le afecta no tener aplauso, a él le afecta no tener público, a él le afecta no tener la mirada y el grito de tanta gente que lo apoyaba. Pero al cristiano no le afecta. Fíjese que una de las cosas que yo meditaba unos días atrás, quizá unas 2 semanas, 3 semanas atrás, me recuerdo, hermano, que cuando fue el asunto de la tormenta Amanda, que hubo mucha situación difícil, ¿verdad? Mucha gente en albergues, mucha gente, hermano, difícil, casas que se la llevó las crecientes de los ríos, gente que tuvo que ser evacuada, gente que se les inundó sus casas, tremendo. Y yo me acuerdo que en medio de todo eso, hermano, comenzaron a salir en las redes sociales muchas cosas ofensivas contra los cristianos. Fíjense qué tremendo. Comenzaron a decir que dónde estaban los cristianos, que dónde estaban los pastores, que dónde estaban toda esa gente, ¿verdad?, que no apoyaban, que no se veían. Y comenzaron a decir, ¿verdad?, que dónde estaban esos pastores que todo el tiempo, ¿verdad?, recibían las ofrendas y no sé qué, y por qué ahora no andaban repartiendo nada, y que no se veían los supuestos cristianos por ningún lado. Y bien tremendo, porque fíjense, hermano, que lo decían así, ¿verdad?, en las redes sociales masivamente. Entonces, en ese tiempo, yo me puse a pensar, hermano, qué ignorancia. Porque fíjense que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, desde que nació, la iglesia del Señor ha hecho obra. Y en este país, hermano, la iglesia del Señor ha hecho obra, hermano, por donde sea. Mire, hermano, la evidencia de que la iglesia del Señor de verdad ha hecho obra es que por todos lados usted tiene gente que ha sido alcanzada por ese mensaje y por esa obra que se realizó. Mire, hermano, la iglesia del Señor está en cárceles, en hospitales, en albergues, en asilos, en orfanatos. La iglesia del Señor, hermano, está en todos los territorios. Por años de años, hermano, la iglesia ha hecho campañas, la iglesia ha hecho jornadas médicas, la iglesia ha hecho repartición de víveres, ropa. Hermano, se ha hecho absolutamente de todo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la iglesia no necesita publicar, tomar fotos y llenar galerías de lo que está haciendo, porque la iglesia no lo hace para que la gente se dé cuenta, sino que la iglesia lo hace, hermano amado, para que el Señor reciba eso como una ofrenda agradable. Entonces yo me ponía a pensar, toda esta gente que está diciendo eso no sabe la presencia que la iglesia del Señor ha tenido por años en esta nación, por años, hermano. Mire, impresionante la presencia de la iglesia restaurando alcohólicos, drogadictos, hermano, levantando gente de las calles, la presencia que la iglesia ha tenido restaurando matrimonios, la presencia que la iglesia ha tenido, hermano, llegando a los huérfanos, hermano, es increíble si empezáramos a contar todo lo que la iglesia ha hecho. Aparte de que para mí la obra social de mayor impacto es la predicación del evangelio, porque yo le voy a decir una cosa, hermano, la verdad es que qué bendición por las obras que podamos hacer en el sentido de poder darle algo a alguien. Pero, hermano, si eso que yo le voy a dar a alguien no va acompañado del verdadero evangelio, eso que le doy se le va a terminar un día y va a volver a tener necesidad, como el Señor le dijo a la mujer en el pozo de Samaria.
Pero si acompañado a eso que yo le puedo dar como una muestra del amor de Dios, le doy también el evangelio de Jesucristo, estoy seguro, hermano, que esa persona va a encontrar en ese bendito evangelio la solución de muchas cosas para su vida. Entonces, hermano, qué tremendo es entender esto, porque de verdad, hermano, no es una competencia a ver quién hace más. No es una competencia a ver quiénes se toman las mejores fotos. De hecho, hermano, yo soy enemigo de eso. De verdad se lo digo. ¿Por qué? Porque yo creo, hermano, que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y lo hacemos porque vemos la necesidad en alguien a quien nosotros, el Señor, nos mueve, hermano, nos mueve a poder ayudarle a alguien. Y además de eso, entiendo también que si le puedo ayudar, es porque Dios me ha bendecido. O sea, es que, hermano, en todo es Dios, no somos nosotros. Es Dios el que pone el querer y el hacer. Es Dios el que pone la provisión. Es Dios, hermano amado, el que me mueve a hacer eso. Entonces, cuando veo eso, me doy cuenta de que nosotros, hermano, debemos entender bien lo que significa la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Sí es necesario que hayan obras, evidencias, muestras de nuestra fe, ¿verdad? Es decir, hermano, nosotros tenemos que demostrar o se nos tiene que ver que hay una regeneración en nuestra vida progresiva. Hermano, es que es impresionante cuando usted entiende eso. Ahora, míreme esto, qué interesante. La Biblia me habla que hay 5 tipos de obras. Cuando hablamos de, o mejor dicho, compara las obras con 5 tipos o 5 materiales. Fíjese que habla de heno, hojarasca, madera y habla de oro y de piedras preciosas. Fíjese, 5 tipos ahí, ¿verdad? Representados. Y dice que esas obras van a ser probadas. El fuego las probará, dice. Entonces dice que las obras que son heno, hojarasca y madera no van a pasar esa prueba, se van a quemar, solo las que son oro y piedras preciosas. Y fíjese, hermano, que ahí entonces entiendo yo, me pongo a pensar y digo yo, entonces, hermano, quiere decir que no todas las obras que se hacen son bien vistas delante de Dios. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que nos motiva a hacer obras? ¿Qué nos motiva a hacer obras? Fíjense bien, ¿qué nos motivó a hacer obras? ¿Será verdaderamente, hermano, el mover de Dios en mí? ¿Será verdaderamente, hermano, la fe? ¿Será verdaderamente, hermano, la palabra del Señor que ha llegado a mi corazón y me ha hecho entender que debo hacer obras? Y ojo, por favor, porque cuando la Biblia me enseña que primeramente las obras para con los de la familia de la fe. Oiga, primeramente, para con los de la familia de la fe. Fíjense, impresionante. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo tengo que evaluar y ver entonces y decir, bueno, Señor, ¿de qué me sirve hacer obras tipo heno, tipo hojarasca, tipo madera? ¿De qué me sirve si el fuego, o sea, cuando vengan a ser probadas, hermano, se van a quemar, van a desaparecer? Miren, hermano, es que esto es como entender lo siguiente. Es que la fe es para salvación. Las obras son para galardón. O sea, la fe en Cristo me justifica y me salva. Las obras son galardones que alcanzamos, pero deben ser probadas. Porque fíjense, hermano, que, bueno, yo puedo decir que de repente hay obras, ¿verdad?, que se hacen con otros fines. Usted sabe, hermano, no tengo yo por qué decirlo, ¿verdad? No soy yo el que lo dice, lo podemos ver de cualquier índole. Estoy hablando de cualquier índole. Hay obras que se hacen para ganar fama, popularidad. Hay obras, mire, hermano, véalo aquí por favor, porque, hermano, de verdad usted necesita entender esto. Hay obras que se hacen, hermano, ¿verdad?, y se lleva lo que se va a llevar, o se da lo que se va a dar, ¿verdad? Y qué tremendo es tener que exponer a la gente que está recibiendo, hermano,
con fotos, ¿verdad? Y luego publicarlas y que todo. No, hermano, mire, yo le soy bien sincero. Yo pienso que si vamos a hacer, hermano, ¿por qué? Porque no expongamos también a la gente que está recibiendo, número uno. No publiquemos aquello que estamos haciendo, porque entonces perdemos la recompensa que iba a venir de Dios para recibir una de los hombres, el aplauso, ay, qué buena gente. No, de verdad que esta persona, no. ¿Qué motiva esa obra? Número uno, fíjese, hermano, popularidad, fama y otros intereses más políticos. ¿Por qué? Qué tremendo, pero bueno, nos toca decirlo. ¿Por qué los políticos no dan obras sin publicidad? Porque no les conviene, porque la razón de ellos no es dar la obra, sino hacerse famosos por la obra. Y ese no es el punto de nosotros. A nosotros no nos interesa publicitar las obras que hacemos para que la iglesia crezca. No, si usted está haciendo eso, está equivocado, hermano, porque no es así. Las obras que se hacen por gratitud al Señor y porque hay una vida regenerada, hermano. ¡Qué tremendo! Como lo dice Santiago, ¿verdad? Que dice que no le podemos decir al hermano, Dios te bendiga, ¿verdad? Y que el Señor te caliente, y que el Señor te alimente, y que Dios te vista, viéndolo cómo está, y usted puede ayudarle. No, hermano, no es así. Número dos, hermano, yo no puedo saludar tampoco con sombrero ajeno. Es decir, yo no puedo, hermano, venir, ¿verdad? Y hacer obras con lo que no me ha costado, con lo que yo no he puesto, con lo que yo no he hecho. Hermano, no se puede, ¿verdad? Usted tiene que comprender que por eso mejor en el silencio, por eso mejor lo que usted vaya a hacer, hágalo para Dios. Si usted le dio algo a alguien porque Dios se lo puso en su corazón, Dios se lo puso en su corazón. Oiga, hermano, que son las únicas obras que valen. Las obras de oro y piedras preciosas están representadas en lo divino, lo que proviene de Dios, no lo que nace por lástima, ni lo que nace, hermano, por otras intenciones humanas. Esas obras van a ser quemadas, esas obras van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no son correctas. Pero las obras que son, hermano, que provienen del Señor. Mire, veamos un ejemplo. Yo quiero que usted me acompañe, por favor. Lucas capítulo 19, tal vez podemos establecer esto con el ejemplo de la vida de alguien, ¿verdad? Alguien muy conocido por todos nosotros. Zaqueo, usted se acuerda de Zaqueo, ¿verdad? Los que estuvimos desde pequeño en una escuela dominical nos enseñaban, ¿verdad? Hasta una cancioncita de Zaqueo. Zaqueo era pequeño, así. Zaqueo era conocido por su estatura, era pequeño de estatura, pero hermano, qué tremendo que cuando se dio cuenta Zaqueo que Jesús iba a pasar por la ciudad donde él habitaba, dice el capítulo 19 y verso 2, dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, oiga, era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oiga bien, estos primeros versos, hermano, aún el verso 6, cuando dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, me hablan de la salvación. Oiga, salvación. ¿Por qué? Porque Zaqueo, hermano, se da cuenta que Jesús va a pasar por ahí y él dice, yo tengo que ver a Jesús. Algo lo motiva, hermano, a que él dice, yo quiero ver a Jesús. Él era rico, hermano, posiblemente tenía todas las necesidades cubiertas, pero él quería ver a Jesús. Y dice que se sube a un árbol para poderle ver, pero en realidad lo que pasó fue que Jesús lo miró a él. Y resulta que cuando lo ve, dice, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice que él descendió y le recibió gozoso. Hasta ahí estamos hablando, hermano, de salvación. Como el día que nosotros le recibimos, hermano, al Señor. Recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él llegó, entró y dice que aquel que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, entraré y cenaré con él. Es decir, hermano, eso habla de salvación. La primera etapa. Fe. ¿Por qué se subió Zaqueo? Fe. ¿Qué quería Zaqueo? Ver a Jesús. Entonces,
Pero sucede, hermano, que al ver esto, todos en la ciudad que lo conocían a Zaqueo comenzaron a murmurar, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermano, es que Zaqueo se acaba de convertir. Zaqueo se acaba de entregar a Jesús. Jesús acaba de entrar a la casa de Zaqueo. Hermano, entonces la gente ya estaba diciendo, ¿cómo es posible que ha entrado Jesús a la casa de un hombre pecador? Hermano, ¿y a quiénes ha venido a buscar el Señor sino a los pecadores? Entonces Zaqueo, oiga, al darse cuenta que están murmurando, ya Jesús está en su casa, ya algo ha ocurrido en Zaqueo. Zaqueo ya fue tocado por Jesucristo, ya alcanzó salvación. Entonces dice que, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Oiga, escúchenme acá, ya algo lo está tocando. Ya hay una regeneración en la vida de Zaqueo. Ya hay algo ahí, hermano, gestándose en el corazón de Zaqueo, como quien dice: señores, yo quiero que sepan que mi cambio es verdadero, que mi decisión de seguir a Jesús es genuina. Quiero que vean que hay un cambio en mí. Entonces dice: la mitad de mi bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso significa restituir. Oiga, qué tremendo. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire qué tremendo. Entonces, aquí podemos ver lo que significa el apóstol Pablo y Santiago hablando cuando Santiago dice que la fe se perfecciona en la obra, se concreta en la obra. Entonces, mire qué tremendo. Zaqueo se sube al sicómoro para ver a Jesús, ve, hermano, trata de verlo, y hermano, es tocado cuando Jesús lo mira, lo llama, le dice: desciende, que hoy tengo que entrar a tu casa. Y dice que se bajó gozoso a recibirlo. Hermano, ahí ya había abierto su corazón y había dispuesto su corazón para Cristo Jesús. Ahí comenzó la obra. ¿De qué? De justificación. Ahí comenzó la obra en él. Pero la evidencia de aquella obra, hermano, la manifestación de aquella obra fue cuando aquel hombre, hermano, se pone de pie y le dice: al Señor, no a la gente, al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Fue algo que lo habla con el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, entendió, algo sucedió en él. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué eso no lo hizo en otra ocasión, sino que lo hace hasta que Jesús ha llegado a su vida? Porque fue el Señor que lo tocó para hacer eso. Entonces, las obras que verdaderamente valen no son las que yo quiero hacer, sino las que el Señor provoca en mí. Hermano, qué impresionante eso. Porque, bueno, yo quiero que, si usted gusta, hermano, lo leemos. Si quiere, acompáñeme, por favor, 1 Corintios. 1 Corintios, por favor. Versículo número 3, verso 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento, el verso 11, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de todo. Dice verso 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, hena, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual, la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Oiga, galardón. O sea, las obras tienen que ver con galardones, pero solo si estas salen aprobadas, solo si estas pasan la prueba, solo si estas, hermanos, son obras de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si la obra de alguno se quemare, hermanos, él sufrirá pérdida. O sea, lo que hizo fue en vano, lo que hizo no sirvió.
si bien él mismo será salvo, porque la salvación es por fe, aunque así como por fuego. O sea, qué tremendo, hermano, eso. O sea, sufrirá pérdida porque todo lo que hizo, esas obras que él creía que le iban a dar galardones, no le funcionaron. ¿Por qué? Porque unas, la recompensa ya la tuvo aquí, ya le aplaudieron, ya hermano, ya le hicieron altares, ya hermano lo publicó por todos lados, ya todo el mundo se dio cuenta y ya verdad se hizo un nombre a causa de las obras. Entonces eso no sirvió porque Dios dice, bueno, esa es tu paga, con eso te queda suficiente, ¿verdad? Otras porque las intenciones que tenían no eran las correctas, porque no es la lástima la que motiva a hacer obra, sino la voluntad de Dios que me mueve a mí a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Fíjense, hermano, que una de las cosas que yo he aprendido en este caminar, y lo he aprendido mucho por experiencia personal, pero también mucho por consejo de mi pastor, hablando con él, cuando planificamos algo, cuando hablamos de un evento, cuando hablamos de hacer algo para Dios, siempre lo primero que pensamos y analizamos es, y esto que queremos hacer es porque Dios quiere o porque nosotros queremos. Fíjese, qué tremendo eso, hermano, porque yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiera. Yo estoy aquí para hacer lo que Dios quiere. Así como usted, mi hermano amado, tiene que preguntarle al Señor siempre y decirle, Padre, si esto que voy a hacer, lo voy a hacer porque yo quiero, porque me lo pidieron, porque me dijeron, o porque tú lo has puesto en mi corazón, o porque eres tú, Señor, el que me está motivando a hacer esto. Así como el padre del hijo pródigo que dice, movido a misericordia, o sea, lo movieron a misericordia. Hermano, eres tú, cuando tú le dices, Señor, eres tú el que ha puesto el querer y el hacer. Hermano, qué tremendo es que usted pueda, hermano amado, sentir de parte de Dios el hacer algo. Y cuando usted hace algo, hermano, lo hace calladito, sin decirle a nadie, hermano, sin hacer pompa, ni platillo, ni fiesta por lo que hizo, hermano. Y si lo hizo así, y si fue de Dios, su obra pasará la prueba y recibirá recompensa y será, hermano, bendecido, promovido. Y el Señor, hermano, no solo en esta tierra, sino también en el siglo venidero, le dará recompensa, hermano, porque habrá bendición en usted. Pero cuando lo que hacemos, lo hacemos con objetivos que solo Dios conoce el corazón. Fíjense qué tremendo. Solo Dios conoce el corazón, aunque algunos son bien evidentes, ¿verdad? Algunos son bien evidentes. Yo pienso, hermano amado, de que la Biblia dice que cuando nosotros demos algo, nosotros demos algo, que no sepa, dice, una mano lo que ha hecho la otra. Imagínense, una mano lo que ha hecho la otra. Eso significa que no salga de aquí, pues, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos? Como tenía, ¿verdad? Yo me acuerdo, teníamos en la empresa donde yo trabajaba en ventas, teníamos un dicho. Decíamos que hay vendedores que son tipo gallina y vendedores que son tipo pescado. ¿En qué sentido, verdad? Hablando en el sentido de la productividad, en el sentido que decíamos nosotros que hay vendedores que son pura gallina. Un huevito han puesto y hacen una bulla, hermano, increíble. Usted sabe cómo hacen la gallina cuando ponen un huevo, se da cuenta todo el vecindario. Y un huevito ha puesto. Y en cambio el pescado, ¿verdad? Pone un montón de huevos y ni bulla hace. Nadie se da cuenta. Entonces, así somos muchos cristianos, hermano, y así es mucha gente en el mundo. Una cosita, ¿verdad? Andan repartiendo y gran bulla que lo supo todo el mundo. Y así hay muchos que hacen por la fe, movidos por Dios, un montón de cosas que nadie se da cuenta, que nadie sabe. Mire, hermano, yo creo que lo que Dios te pone a hacer, Dios te da los recursos para hacerlo. Primero, Dios te da el corazón para hacerlo. Te da los recursos para hacerlo. Y aparte de eso, mi hermano amado, Él te va a guiar cómo y con quién hacerlo. Porque yo he visto que este tipo de cosas son como complementarias.
Mientras alguien está orando, mientras alguien está pidiendo, mientras alguien está necesitando, en un lado, por otro lado, hay alguien a quien Dios está enviando. Así como cuando usted se da cuenta, ¿verdad? Cuando Israel dice que, hermano, cuando Jehová se le presenta a Moisés en la zarza que ardía, ¿verdad? Y no se consumía. Mire qué tremendo, dice, bueno, bien he oído el clamor de mi pueblo, porque el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mi trono, y entonces he descendido para librar a mi pueblo, así que prepárate porque te voy a enviar para que tú liberes a mi pueblo de la esclavitud en la que está. Aquí estaba el clamor, hermano, del pueblo, y aquí estaba Dios levantando un libertador. Mire qué tremendo eso. O sea, mientras había un problema, Dios está levantando una solución. Entonces, esa solución muchas veces es usted. Esa solución muchas veces soy yo. Esa solución muchas veces es un hermano en Cristo, hermano, a quien Dios le está proveyendo. Por eso es que usted tiene que comprender que cuando Dios le provee, al mismo tiempo, con la provisión, Dios le va a dar una visión. Entonces, usted tiene que decir, Señor, ¿qué hago con esto? Padre, ¿qué tengo que hacer? Por eso es que usted, hermano, debe entender esta parte de que la obra que usted hace es probada. Y el fuego la va a probar. Porque ¿de dónde salió esa obra? ¿De dónde surgió? ¿De dónde nació? ¿Nació de su carne? ¿De su vanagloria? ¿De su orgullo? ¿De qué? ¿De su deseo de resaltar? ¿De su deseo, hermano, de que lo vean? También puede haber salido esa obra de quiere pagar algún pecado, es decir, quiere usted quedar a mano con Dios o comprar a Dios por hacer algo. ¿Qué busca esa obra que está haciendo? Por eso lo más importante es que usted sepa que lo que está haciendo proviene de Dios, proviene de Él. Señor, sé tú. Entonces va a ser obra de la fe. Obra de la fe. Porque la fe sin obras es muerta. Ahora usted está comprendiendo más, ¿verdad? Este tema de la fe sin obras no es perfecta, es muerta. O sea, se tiene que haber una evidencia o una manifestación de esa fe. Mira lo que dice Gálatas, por favor. Yo le recomiendo a usted, mi hermano, que estudie, lea el libro de Gálatas. Son 6 capítulos, léalo. Es una bendición, hermano amado, leerlo, porque en Gálatas se habla mucho acerca de la gracia. Y mire lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, oiga, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Eso quiere decir que si usted ve una necesidad en la familia de la fe que usted tiene, esa es su prioridad. Mayormente ahí. Mayormente ahí. ¿Sí me doy a entender? Tremendo, hermano. Eso lo estipula la Biblia. Pero oiga esto, según tengamos oportunidad, hagamos bien. O sea que la necesidad de otros es oportunidad de hacer bien. Es que la necesidad de otros es oportunidad. Si usted tiene, hermano, si Dios le da, por eso es importante que usted le pida a Dios, Señor, dame para dar. Señor, te pido de todo corazón que tú me guíes, que tú me indiques. Porque, hermano, así usted no se va a equivocar. Y mire, mi consejo, manténgase alejado de la fama, de la publicidad y de todo lo que eso conlleva para que su obra no perezca con el fuego y usted no sufra pérdidas. Mire, hermano, es una bendición cuando usted aprende a actuar así. Eso sí, nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a saber, no va a recibir aplausos. Fíjese que cuando alguien se me acerca y me dice, pastor, yo quiero
aportar, yo quiero sembrar para que usted, pastor, lo reparta, usted vea quién tiene necesidad y usted le puede ayudar. Y me dicen, pero por favor, no les diga que fui yo. Hermano, cuando alguien me dice eso, de verdad, para mí, yo digo, gracias Señor, gracias, porque esa es la manera correcta de hacer las cosas. Cuando alguien con desinterés humano dice, yo quiero bendecir a alguien, esa es mi responsabilidad. Esa gente viene y me dice, tome pastor, mi responsabilidad es darlo. Usted reparta. Bueno, perfecto. Hermano, me meten en líos y me dicen, mire pastor, aquí le doy esto, por favor entréguelo, pero me manda fotos cuando los... Ay, hermano, me mete en líos. Me complica, de verdad me complica. ¿Sabe por qué me complica? Porque me pone, hermano, en una situación difícil. Primero, porque no quiero exponer a la gente que está ahí recibiendo. Porque no es agradable muchas veces estar en esa condición. Y número dos, digo yo, no, Señor, se pierde todo el galardón que venía de ti. Entonces, hermano, qué tremendo entender dos cosas: la salvación y las recompensas. La salvación por fe y los galardones que las obras nos permiten alcanzar. Mi deseo es que usted sea una persona llena de fe y que esa fe lo lleve a las obras. Que sean obras, hermano, guiadas por Dios, movidas por el Señor. Ahora, también comprendo lo siguiente, que hay creyentes que dicen tener fe, pero nunca hacen obras. Entonces, esa fe, hermano, no está completa ni perfeccionada, sino que más bien está muerta. No se ve por dónde. Solo dicen, pero no hay acción en su vida. Que Dios nos ayude, hermano, a poder caminar y a perfeccionar la fe y que tengamos una fe viva, una fe dinámica, una fe activa, una fe con manifestación, hermano, de que en realidad algo ha operado en nosotros, ¿verdad? Y le voy a dar una clave, hermano, póngase a disposición de Dios y dígale, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo por la fe. Yo quiero ser un instrumento que tú puedas usar. Yo quiero ser, Señor, tus manos, tus pies, tu boca. Yo quiero, Señor, en esta tierra ser un instrumento que tú puedas usar para bendecir a otros. Y ojo, muchas veces, hermano, las bendiciones no solamente son cosas materiales. A veces, hermano, una oración, un abrazo, ¿qué podría decirle yo? Incluso, hermano amado, muchas veces el estar pendiente de alguien es una bendición. Porque hay personas que tal vez no necesitan una bolsa de víveres, o no necesitan un suéter, o no necesitan ropa. Lo que necesitan es un abrazo. Lo que necesitan es la palabra de Dios. Lo que necesitan, hermano amado, muchas veces es algo más. Y qué bueno es ser movido por el Señor y que sea Él el que nos ayude a hacer las obras. Ahora bien, las obras que hacemos deben de dar fruto. Las obras que hacemos deben de dar fruto. Nosotros como iglesia del Señor, la iglesia del Señor, no somos, hermano, simplemente no somos repartidores de cosas, no, somos predicadores del Evangelio. La gran comisión fue, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que a nosotros nos mandaron a predicar. Las obras que hacemos solo son la manifestación de la fe que opera en nosotros y la regeneración que el Señor ha hecho en nuestra vida. Es gratitud porque recibimos de gracia.
Por eso es tan importante, hermano, que lo que usted ha recibido lo pueda replicar en otros. Que lo que usted recibió de Dios, usted lo pueda mostrar en su vida. Así que, hermano amado, esta noche yo quiero orar por usted para que esa fe se active en su vida. Y si usted nunca se ha movido, nunca ha sido movido por Dios a obrar, hermano, yo le voy a pedir esta noche que usted cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche oramos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que esa fe por medio de la cual alcanzamos salvación, al depositarla en Cristo Jesús, al creer en la obra de Cristo, la cual nos justificó, Padre, ahora produzca en nosotros las obras de la fe. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús por cada uno de tus hijos, para que puedan ser una herramienta, un instrumento tuyo, Señor amado, en esta tierra, para que, Padre, Señor, puedan moverse en esas obras, Señor amado, pero obras que puedan, Señor, sobreponerse al fuego, que puedan traer recompensa, no obras que produzcan pérdidas, no obras al estilo humano, sino obras al estilo tuyo, Señor. Por favor, Padre, oro para que, Dios mío, cada uno de mis hermanos se pueda activar en esta noche. En el nombre de Jesús. Hermano amado, Dios va a comenzar a mover tu corazón. Dios va a comenzar a moverte. Dios va a comenzar a dirigirte. Dios va a comenzar a llevarte. Dios va a comenzar a hacer cosas maravillosas en tu vida si tú te dispones y le dices, Señor, yo quiero esta noche que tú me uses. Así como Zaqueo, que delante de Dios le dijo, Señor, hoy, esta noche, Señor, aquí está mi ofrecimiento. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Mire qué tremendo, hermano. Qué bueno el Señor. A cuántos se estará moviendo para activarse en esta noche y que el Señor pueda proveerte, bendecirte, multiplicarte. Pero recuérdate esto, mi hermano amado. Esto es entre tú y el Señor. Hermano, que el Señor te bendiga ricamente esta noche.